Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de este día. Déjenme compartirles mi pantalla. Bien. Este día vamos a continuar viendo otras operaciones que se pueden hacer con MongoDB, principalmente para trabajar con información, para poder recuperar datos. Aquí ya estoy en la consola. Vamos a entrar a la parte de la terminal para poder empezar a trabajar con ella. Siempre me gusta que recordemos un poco los comandos para que se nos vayan quedando en mente, sepamos qué es lo que estamos haciendo. Se recuerdan que el comando db como tal nos dice el nombre de la base de datos con la que estamos trabajando. En nuestro caso la base de datos se llama test, que es la que inicialmente crea la terminal cuando nosotros entramos. Sin embargo, si nosotros queremos cambiarnos, pues lo podemos hacer y trabajar con nuestra propia base de datos. Show DBS nos muestra los nombres de las bases de datos que tenemos disponibles. En este caso nosotros hemos estado trabajando con la base de datos School. Si quiero empezar a trabajar con ella o ponerla como base de datos de trabajo, le ponemos use y el nombre de la base de datos y automáticamente la activamos. Estando acá, yo puedo volver a digitar DB y ya tenemos School disponible. Puedo ponerle la opción show o el comando show collections y eso me muestra el nombre, en este caso de la colección. Tenemos la colección que se llama alumnos y la colección que se llama grados. En similitud, esto es como que si dentro de la base de datos nos estuvieran mostrando las tablas, solo que sabemos que para el caso dentro de las bases de datos documentales y en el caso de MongoDB ya no se llaman tablas, sino que se llaman colecciones. Y las colecciones internamente están compuestas por lo que le mencionamos que se llaman documentos. Vimos en la clase anterior que si usamos, por ejemplo, db.alumnos.find y le ponemos entre paréntesis y le damos enter, esto nos sirve para mostrar el contenido de una colección, mostrar todos los documentos. Si no se ven legibles, podemos agregarle la palabra query al final y al darle enter, pues la información aparece un poco más organizada, aparece desplegada de manera más significativa, más fácil de entender o más fácil de interpretar. Vimos en la clase también anterior que estuvimos trabajando con diversos operadores que nos permitían realizar ciertos procesos en la parte de la búsqueda, cuando nosotros queríamos, en ese caso, encontrar algún tipo de información. Hablamos de que podíamos utilizar los operadores el GT, el GTE, el LT, el LTE, el operador IN, el operador EXIS, el operador AND, el operador OR. Vimos el NI, por ejemplo, el NE, perdón, que era el no equal, entre otros que se encuentran por ahí disponibles que nos servían básicamente para poder trabajar con información. También aprendimos que el comando find tenía un segundo parámetro que es la parte de la proyección, en donde nosotros especificamos de todos los datos que tiene disponibles un documento, cuáles son los que se deben visualizar y cuáles no. Eso es con respecto a la parte de la proyección. El día de ahora vamos a seguir trabajando siempre con esta parte de los documentos, pero quiero que hablemos de dos conceptos importantes que son arrays, el uso de array y los subdocumentos. En este caso, cómo vamos a hacer para manejar arrays y cómo vamos a hacer para manejar subdocumentos dentro de una colección. Para recordar un poco, en las clases anteriores yo les he estado mencionando que en JavaScript principalmente, cuando yo quiero representar un vector o un array, normalmente lo hacemos con valores entre corchetes y aquí le ponemos, por ejemplo, valor 1, digamos valor 2 y así sucesivamente vamos a encontrar diversos valores y estos valores representan para nosotros, en este caso, un vector. Aquí vamos a colocar un valor 3. Y esto, como está encerrado justamente entre corchetes, representa para MongoDB y en el caso de JavaScript representa un vector o un array.
compuesto por tres elementos, el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2, tal como lo hemos venido manejando en lenguajes de programaciones anteriores. Ahora bien, si queremos manejar un objeto para MongoDB, en el caso de los objetos, o para JavaScript, en el caso de los objetos, se representan entre llaves y va identificado con el sistema de clave-valor. Significa de que yo, por ejemplo, primero coloco la clave, que en este caso sería, por ejemplo, nombre, y después el valor, que lo colocamos en ese caso dependiendo del tipo de datos que vayamos a almacenar. Separamos por comas y ahí podemos seguir agregando otro valor, y eso pasaría a ser en ese caso otro dato que nosotros almacenamos dentro de este objeto. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros identificamos los elementos dentro de JavaScript, elementos principales que tienen que ver con arreglos y con objetos como tal. No olvidar, los arreglos son corchetes y los objetos son llaves. Ahora bien, dentro de una base de datos, dentro de una colección como tal, nosotros podemos colocar los documentos, que es el elemento principal, y dentro de él agregar subdocumentos o agregar en ese caso vectores. En nuestro caso lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio para ir agregando subdocumentos y vectores y ver cómo podemos realizar operaciones para poder encontrar valores. Porque agregarlos es bien fácil, o sea, yo puedo colocar varios elementos y agregar, por ejemplo, un array o agregar un subdocumento sin ningún problema, pero la pregunta va a ser cómo puedo utilizar el comando find, por ejemplo, para poder localizar ciertos datos. Entonces empecemos primero por ver qué información. Vamos a trabajar con los registros que ya tenemos. Entonces aquí le vamos a poner primero que nos liste, perdón, sería de la colección alumnos.find. Vamos a decirle que nos liste todos los documentos y trabajemos ahorita con este que se llama Melanie María. Creo que tenemos varios para poder trabajar. Por ejemplo, trabajemos con este que se llama Melanie María. Le vamos a agregar a este Melanie María un valor para que podamos ver primero cómo se insertan los subdocumentos y posteriormente cómo podemos trabajar con la parte de los arrays. Empecemos primero con los subdocumentos. Vamos a poner db.alumnos. Vamos a actualizar. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Se recuerdan que el comando update tiene también dos parámetros. El primer parámetro es la condición para indicar qué documentos dentro de la colección van a ser afectados al momento que nosotros ejecutemos el comando update. Y el segundo parámetro es qué es lo que nosotros necesitamos actualizar. En el proceso de actualización nosotros podemos incluir un solo campo o varios campos dependiendo del proceso que nosotros vayamos a realizar. Y podemos agregar o eliminar datos dentro de un documento. Si nosotros quisiéramos, en ese caso, por ejemplo, agregar otra información. Entonces vamos a poner acá el primer parámetro que sería la condición. Quiero mencionarles que vamos a utilizar el comando ID, el dato ID, que es el que tenemos acá, para poder identificar el campo que vamos a actualizar. Yo podría filtrarlo en ese caso por el nombre de Melanie María, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si dentro de nuestros documentos existe alguno, que existen varios, que tengan el nombre de Melanie María? Probablemente el apellido sea diferente, pero por casualidad digamos que los nombres son iguales. Entonces, si yo pongo Melanie María y hago el proceso de actualización, es probable que afecte a otros documentos. Entonces, para evitar ese inconveniente, nosotros podemos filtrarlos por el identificador único, que es este que tenemos acá. Este Object ID corresponde al valor único con el cual nosotros vamos a trabajar. Así que básicamente aquí le decimos que el objeto que voy a actualizar es el objeto con ese Object ID. Luego le agregamos una coma y especificamos la actualización que vamos a realizar. Se recuerdan de que aquí con el comando o con la función update, lo que hacíamos era especificar la lista de campos completas. O sea, tendríamos que poner los nombres, los apellidos, el nickname y la edad para poder actualizarlo. Pero existía un operador específico que nos servía para especificar qué es lo que nosotros queríamos cambiar, un campo en específico, que en ese caso nos va a servir para agregar uno. Y ese sería, en ese caso, el $set. Entonces le ponemos $set, abrimos llaves
y dentro de esa llave vamos a colocar los campos que yo quiero agregar o modificar. En nuestro caso, el campo que vamos a agregar es teléfonos. Pensando un poquito en cómo funciona esta parte de teléfonos, se recuerdan que, por ejemplo, en la base de datos en la base de datos SQL, cuando nosotros teníamos una tabla en donde nosotros solicitábamos teléfono de un alumno, por ejemplo, un alumno probablemente tenga teléfono de casa, teléfono celular, teléfono, bueno, de trabajo, si ya trabaja. Entonces, probablemente tenga dos o tres teléfonos dependiendo de lo que nosotros vayamos a colocar. Si lo hacíamos con la base de datos relacionales, teníamos dos opciones. Una, o creábamos una tabla intermedia donde nosotros vayamos guardando los números de teléfono, o la otra es que los agreguemos como campos fijos que me permitan, en este caso, indicar el teléfono que quiero guardar. Digamos que yo quiero almacenar el teléfono móvil y el teléfono de la casa, entonces debo de colocar esos dos campos fijos para que se almacenen en la base de datos. La diferencia es que en las bases de datos relacionales esos datos siempre van a estar ahí, aunque probablemente el cliente no solamente tenga teléfono celular y no de casa, pero el campo siempre se va a rellenar aunque sea con espacio vacío. En nuestro caso, cuando trabajamos con las bases de datos no relacionales como MongoDB, eso ya no sucede así. Nosotros aquí podríamos optar, por ejemplo, por ponerle teléfono de casa y ponerle el número, o ponerle, por ejemplo, teléfono móvil, dos puntos, y ponerle el número y agregar otro campo más con teléfono de casa. Pero para hacerlo más simple, lo que podemos hacer es crear un subdocumento. Aquí le puedo poner yo teléfonos, dos puntos, y luego puedo abrir llaves de nuevo, y en esas llaves yo puedo colocar los teléfonos específicos. Por ejemplo, le puedo decir teléfono de casa, dos puntos, y aquí le vamos a poner, digamos, 24 40 es inventado. Ese sería en nuestro caso el teléfono de casa. Digamos que quiero agregar también el teléfono celular, entonces le puedo poner celular, y acá, digamos, le ponemos este número, y después de eso, por ejemplo, queremos agregar el teléfono del trabajo, y acá le colocamos el número del teléfono del trabajo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, teléfonos es el campo que yo voy a agregar, es justamente el que tenemos acá. Pero este campo teléfonos está compuesto por un subdocumento. Cuando nos referimos a un subdocumento, significa de que vamos a agregarle, en este caso, un objeto separado o encerrado entre llaves. Y ahí ponemos que este va a estar compuesto por teléfono de casa, teléfono celular y teléfono de trabajo. Lógicamente, si vamos a agregar un documento en donde, digamos, el alumno solamente tiene teléfono celular, pues al momento de insertarlo, lo único que tenemos que hacer es, o lo único que tenemos que considerar es nada más agregar ese dato y no agregar los demás. Entonces no estoy forzado a que obligatoriamente mi base de datos esté compuesta por todos estos números de teléfono. Puedo perfectamente obviarlos. Si ahorita le damos Enter, debería de automáticamente hacer el proceso de actualización. Vean que ya actualizó, dice que hay un documento, en este caso, que ha sido modificado. Si ahora le ponemos db.find .pretty, van a notar que ahora teléfonos, que es el que acabamos de agregar, es un elemento que se agregó con llaves, y significa de que tiene los elementos de casa, celular y trabajo. Si más adelante, por ejemplo, decido agregarle números de teléfono a Naomi Alejandra, podría ser que Naomi Alejandra solamente tenga celular, así que solamente pongo en el documento o en el subdocumento el valor de celular para podérselo agregar a la información. Y así podría ser que el documento sea más flexible conforme vayamos agregando más información. Esto de los subdocumentos para nosotros es algo similar como que si dentro de las bases de datos relacionales hiciéramos una tabla secundaria. Imagínense que en este caso, para estos teléfonos, yo podría crear en bases de datos SQL, crear otra tabla donde vaya almacenando los números de teléfono que correspondan a los clientes y nada más agregar los que tiene disponible.
En el caso acá, pues nada más sirve para crear como subdocumentos, o lo podemos hacer como subdocumentos para que aparezcan ligados a teléfonos como tal. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ahora bien, veamos y comparemos cómo funcionaría si yo estoy trabajando ahora con, en lugar de subdocumentos, estoy trabajando con vectores. ¿Cómo es que vamos a hacer para poder agregar, en ese caso, un vector? Siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner db.alumnos.update. Vamos a poner siempre la misma condición, guión bajo ID, dos puntos, y vamos a usar el object ID, que es el que nos sirve para poder hacer el proceso de actualización. Ahí ya tenemos el object ID, le ponemos coma. Yo generalmente lo que hago es abrir y cerrar corchetes para no perderme en lo que voy a estar colocando. Si intento cerrar los corchetes hasta el final, probablemente en alguna ocasión me pueda generar algún tipo de error. Aunque si se dan cuenta aquí marca como de color azul el corchete que se abre y el corchete que se cierra, pero para evitar problemas yo siempre hago ese proceso, hago de abrirlo y cerrar para que ya quede disponible. En nuestro caso aquí siempre vamos a utilizar el comando set. Y dentro del comando set vamos a crear un campo que se va a llamar hobbies. En el caso de los hobbies, una persona puede tener varios hobbies en su, de su preferencia. O sea, puede ser sub uno como pueden ser varios. Como este va a ser un elemento donde puede tener varios, o un dato donde pueden tener varios elementos, entonces yo puedo utilizar, en lugar de subdocumentos, puedo utilizar arrays o almacenar un array. Entonces lo que hacemos es colocar el array, como ya lo hemos visto, encerrado entre corchetes. Y ahí empezamos a colocar los hobbies. Por ejemplo, los hobbies pueden ser bailar, cantar, digamos cocinar, estudiar, por ejemplo. Vamos a colocar nada más esos 4. Y ahí ya tenemos los 4 hobbies que va a tener también Melanie María, que es el objeto o el documento que estamos manipulando. Si le damos Enter, ahí nos dice que se modificó uno de los registros. Y si le damos Find, podemos analizar ahora la diferencia. Si se dan cuenta, en la parte de arriba teníamos teléfonos y aquí estaba el de casa, celular y trabajo. Y en la parte de abajo tenemos hobbies. Esto de aquí arriba es un subdocumento porque está encerrado entre llaves. Y esto de aquí abajo es un vector porque está encerrado entre corchetes. ¿Cuáles son los elementos del vector? Bailar, cantar, cocinar y estudiar. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el subdocumento siempre tengo en la parte izquierda el nombre de la propiedad o el elemento como tal y en la parte derecha el valor que almacena ese elemento. Sin embargo, en el caso de los vectores, nada más tengo los valores separados por comas que corresponden justamente a ese vector que se llama hobbies. Esa es la forma en cómo nosotros insertamos documentos y para que vean cuál es la diferencia entre ambos. Vamos a seguir agregando más hobbies a los otros documentos que tenemos en la colección para mostrarles cómo es que haríamos para filtrar información almacenada, en este caso primero en array y después lo vamos a ver en subdocumentos para que entiendan qué cosas podemos hacer para filtrar información. Entonces voy a mostrar acá db.alumnos.find. Si yo dejo vacío esto, significa de que no voy a agregar ninguna condición y luego puedo hacer que me aparezca el ID y los nombres. Eso es lo que voy a mostrar. Se recuerdan que eso era, en este caso, la parte de la proyección. Le damos Enter y ahí tenemos 2, 4, 6, 7 registros que vamos a trabajar. A esto le vamos a agregar, por supuesto, los famosos hobbies. Como estamos trabajando con el Object ID, entonces solo necesito copiar el hash. En este caso sería esa cadena. La vamos a copiar acá. Con esto yo le estaría diciendo que el valor que quiero aplicar es al objeto cuyo hash sea esta cadena de caracteres. Y a este solamente entre los hobbies. Aquí le he puesto bailar, entonces le vamos a poner fútbol. Ese es para Juan. Fútbol. Correr, por ejemplo.
y cantar. Vamos a agregar el cantar para que tenga también cantar. Quitemos este de estudiar. Estos, digamos, van a ser los hobbies que va a tener en nuestro caso el Object ID con el campo nombre que dice Juan. Si le damos Enter, ya se actualizó. Actualicemos ahora el otro Object ID. Estoy actualizando unos cuantos para que vean cómo se va a hacer el proceso para realizar búsquedas o para tener ideas de cómo funciona en este caso la búsqueda de información haciendo uso de estos elementos. En este caso a este que pasaría a ser a María del Rosario, no creo que le guste el fútbol, pero sí digamos le gusta nadar, digamos que en lugar de correr le gusta cocinar y en lugar de cantar le gusta bailar. Y ahí ya tenemos en este caso otro documento modificado. Vamos a modificar el tercero, que era el de Roberto Rolando Carlos. Este no le gusta nadar, sino que le gusta estudiar, por ejemplo. Y le vamos a poner que le gusta bailar. Dos hobbies como que no van acorde, pero digamos que tienen esos dos. Entonces acá de igual manera le damos Enter y ya tenemos ese, el de Rolando Castro. Vamos a hacer uno más, que sería en ese caso para Carla Sofía. Carla Sofía. Vamos a poner a Carla Sofía los mismos hobbies para actualizarlo rápido. Y vamos a hacer el otro que sería el de José Manuel. El de José Manuel le vamos a poner nadar, no. Estos. Y el último que sería el de Naomi Alejandra. Naomi Alejandra. Y a Naomi Alejandra le vamos a poner que le gusta nadar, le gusta correr y le gusta cocinar. Y listo. Entonces si revisamos ahora, le ponemos db.alumnos.find.pretty. Vamos a poder analizar cómo están estructurados nuestros documentos. Cada uno tiene, en este caso, un vector. Ese vector tiene varios elementos que corresponden en este caso a los hobbies que tiene cada uno de los elementos que están dentro de la colección. Ahora la idea de todo esto es ver cómo podemos hacer para poder, en este caso, buscar información. Porque si se dan cuenta, hemos aprendido cómo lo hacemos, pero con los campos comunes. Pero ¿qué pasa con esos elementos que ahora forman parte de un vector? ¿Cómo podemos hacer para poder realizar esa información? Por ejemplo, yo puedo poner acá db.alumnos.find y para poder colocar la condición siempre colocamos los primeros parámetros el primer parámetro del comando find, colocamos el nombre de la propiedad, que en este caso sería hobbies, y luego le vamos a colocar acá, por ejemplo, cocinar. Si se dan, y le ponemos el punto previo. Si se dan cuenta, lo que acabamos de obtener en este caso es todos los documentos que en alguno de sus hobbies tenga el pasatiempo de cocinar. Aquí está cocinar, aquí está cocinar y aquí está cocinar. Si se dan cuenta, la posición en la que encontró no necesariamente es la primera. Por ejemplo, aquí está en la tercera posición, aquí está en la tercera posición, aquí está en la segunda posición y aquí está en la segunda posición. Entonces, de hecho, la ubicación donde se encuentran esos documentos puede cambiar, no importa lo que nosotros querramos hacer. Entonces, ¿cómo traducimos esto?
búsqueme todo o muéstreme todos los documentos en donde el campo hobby, que es un vector, en cualquiera de sus elementos dentro del vector se encuentre el hobby que se llama estudiar. Por ejemplo, este de estudiar, hay dos que tienen estudiar, este aparece en el primero y este aparece en el último. Entonces, para eso sirve en ese caso la forma de buscar o la forma tradicional de buscar elementos. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer para realizar búsquedas realizar búsquedas de información haciendo uso, en este caso, de arrays? Puedo colocar otra vez db.alumnos.find, abrimos llaves, y en estas llaves que vamos a abrir siempre vamos a colocar el campo que en este caso sería hobbies, porque ese es el que vamos a comparar. Le ponemos 2 puntos y ahora vamos a usar un parámetro que sirve exclusivamente para matrices. Yo le voy a poner entre llaves el operador, en este caso se llama all, le ponemos 2 puntos y a este all le tenemos que suministrar un vector. Este vector que le vamos a suministrar básicamente pueden ser los elementos que yo ando buscando. Por ejemplo, le voy a poner que me muestre, que diga cocinar y bailar. Le ponemos acá .pray. Y si se dan cuenta, me mostró 2. ¿Qué significa? Bueno, me mostró 3. ¿Qué significa esto que acabamos de hacer con el parámetro all? Si se dieron cuenta, hace rato le pusimos que me mostrara alguno o que me mostrara los documentos que el parámetro cocinar o el valor cocinar estuviera en cualquier parte del vector. En este caso, acá lo que estamos haciendo es diciéndole que me muestre los documentos en donde aparezca como pasatiempo cocinar y bailar. Vean, en el primero está cocinar y bailar, el segundo está cocinar y bailar y el tercero está cocinar y bailar. No importa el orden, pero debe de contener ambos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, imagínense que necesito conocer a alguien o necesito buscar a alguien que le guste cocinar, bailar y cantar. Si le damos Enter, vean que este es el único documento que tiene esas 3 características. Este tipo de operadores con este tipo de búsquedas nos puede servir más adelante para poder hacer, por ejemplo, análisis. Si nosotros, por ejemplo, en la página solicitamos en algún punto que nos suministren, por ejemplo, hobbies, o tomando como ejemplo, cuando ustedes se suscriben a un servicio de streaming, como en el caso de Netflix, se han dado cuenta que en algunos casos les pregunta cuáles son sus preferencias en cuanto a películas, si le gustan comedias, si le gustan acción, si le gusta humor, por ejemplo. Entonces uno chequea cada una de las categorías y esas categorías pueden irse a almacenar en este caso dentro de la parte de hobbies. Y si en algún momento, por ejemplo, me piden sacar de todos los suscriptores quiénes son los que les gustan las películas de fantasía, por ejemplo, y comedia, entonces puedo combinar ambos datos y buscar solamente personas que contengan esas 2 palabras dentro de un vector. Entonces esa podría ser, por ejemplo, un ejemplo clásico de cómo podría funcionar la búsqueda utilizando el operador este que acabamos de ver, que es el operador all. Nos sirve para indicarle que nos muestre todos los documentos que contengan las 3 palabras como tal. Sin embargo, también podemos utilizar el parámetro int, que a diferencia del all, si yo le doy enter, vean, los resultados son mayores, porque en este caso le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que tengan o cocinar, o bailar, o cantar en cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, este de acá tiene cantar y no tiene los demás. Este de acá tiene cocinar y bailar. Este de acá solamente tiene bailar y este de acá tiene cocinar y bailar, y así sucesivamente. Entonces con el in lo que yo hago es nada más indicarle cuáles de todos contienen cualquiera de estos elementos. Si yo le pongo cocinar y bailar, vean, ahí aparecen varios que tienen justamente esa información. Esa es la diferencia entre el all. El all es para que el registro de los datos que me aparezcan correspondan a todo lo que incluya dentro del all, y en este caso el in sirve para que me incluya solo aquellos que contengan al menos uno de los valores que se encuentren en la lista.
Eso es muy interesante para que cuando nosotros querramos hacer búsqueda de datos y analizar, básicamente para hacer un análisis de datos, que podamos utilizar este tipo de filtros. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales o de Netflix, por ejemplo, ¿cómo hago para poderle sugerir a una persona algún tipo de película, digamos, o algo en especial? Pues puedo buscarlo de acuerdo a sus preferencias guardadas en un vector. O sea, ahí puede ser la utilidad. También podemos hacer un proceso de negación. Digamos que quiero mostrar todos los documentos que no contengan ni cocinar ni bailar. Entonces puedo ponerle N, N y N y ese es un proceso de negación. Si le doy Enter van a notar que, por ejemplo, solamente dos. Este no tiene ni cocinar ni bailar y este tampoco tiene ni cocinar ni bailar. Así que del INC, que es inclusivo para que nos muestre varios, el N y N es en este caso para hacer un proceso de negación, para indicarle que justamente nos aparezca nada más un valor. También podemos hacer, en lugar de este filtro, el N y N, puedo utilizar otro que se llama size y le puedo poner, por ejemplo, 2. ¿Cuál es la diferencia con este? Que al darle enter me dice que me muestre todos aquellos documentos que tengan dos elementos en el vector hobbies, o sea, que tengan en ese caso dos hobbies. Si yo le pongo, por ejemplo, 1, creo que no hay ninguno que tenga 1, vean, me aparece vacío. Si le pongo 2, ya vimos que me aparece 1. Si le pongo 3, hay varios elementos que tienen 3 hobbies, 3 hobbies, 3 hobbies y así sucesivamente. Veamos ahora qué pasa si le pongo 4. Entonces el parámetro size lo que hace es nada más determinar el tamaño del vector y solamente filtrarme aquellos que contengan justamente esa misma palabra. Vayámonos ahora a la parte de la proyección, porque ahorita nada más lo hemos hecho en la parte de los filtros. Vayámonos ahora a la parte de la proyección. Se recuerdan que la proyección era justamente el siguiente valor después de las llaves. Y aquí lo que indicábamos era qué campos o qué valores nosotros queríamos mostrar. Por ejemplo, si colocábamos acá, entre comillas, hobbies 2.1, le estamos diciendo que aparezcan los hobbies y que aparezcan los nombres, por ejemplo, nombre 2.1. Si le damos enter, vean que aquí nos aparece primero el filtro, todos los que de tamaño tengan 4 elementos y que solamente aparezca el campo hobbies, que es justamente este, y el campo nombre. Se recuerdan que el ID, si no lo ocultamos, siempre va a estar disponible. Quitemos un poco la parte de la condición para que podamos ver cómo nos van a aparecer todo el resto de documentos. ¿Vean? Ahí solamente nos muestra nada más la información que en este caso nosotros andamos buscando, el valor que andamos buscando. Hay una sintaxis, déjenme ver si funciona. Creo que en su momento cuando lo revisé no me funcionaba, pero vamos a ver si ahora sí lo hace. No, es un operador en teoría, el signo de dólar al final debería de mostrar nada más un elemento dentro del listado. Pero en lugar de utilizar este, vamos a usar otro diferente, que es mucho más práctico. Voy a quitar, en este caso, el dólar de esta parte de acá. Y en lugar de eso, vamos a utilizar un operador que se llama slice. Voy a quitar aquí. Vamos a poner aquí corchetes. Le vamos a poner aquí corchetes y aquí le vamos a poner dólar, en este caso sería slice 2.1 y van a notar qué es lo que sucede cuando nosotros colocamos justamente este valor. Si le damos enter, van a notar que ahora me aparece solamente un valor o solamente un elemento del vector. Por ejemplo, Juan, vamos a revisar a Juan, aquí arriba lo teníamos a Juan. Juan, por ejemplo, tenía fútbol, correr y cantar. Sin embargo, ahora solamente aparece el primero que era fútbol. ¿Ya? Según esto, el primero era, para Juan, era fútbol. Para María del Rosario es nadar y para el otro es estudiar. Vamos a ver, para María del Rosario
es nadar y para el otro es estudiar. Entonces con el slide, para hacer un resumen, con el slide lo que estamos haciendo es diciéndole cuántos elementos voy a mostrar de la lista de campos que tiene en este caso el vector. Si yo le pongo por ejemplo 2, si cambiamos ahora a 2, van a notar que ahora aparecen los dos primeros. Si le pongo 3, me van a aparecer 3 valores y así sucesivamente puedo delimitar la cantidad de valores que me va a aparecer al momento de que queremos mostrar los datos. Recuerden que este es en el lado de la proyección. Esto es lo que queremos mostrar en el lado de la proyección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de colocarle un número positivo le pongo un número negativo? Veamos en el caso de Juan. Aparece cantar. Si vamos a revisar en la parte de arriba, Juan cantar lo tiene de último. Entonces, significa de que si yo le pongo un número negativo, lo que va a hacer es mostrarme, digamos, los n elementos a partir del final. Por ejemplo, si yo le pongo menos 2, me aparecerían 2 elementos, pero del final hacia arriba. Algo así como ordenarlo de manera descendente. En el caso Juan, por ejemplo, tenía cantar y correr. Entonces, justamente esos son los que están mostrando. Ese es lo que hace el parámetro slide si en el caso nosotros le ponemos un valor negativo. Y recuérdense que nos funciona nada más para el caso de la proyección. No funciona nada más para el caso de la proyección. También al slice le podemos suministrar un vector. Y en ese vector nosotros podemos colocar dos valores, por ejemplo 0,2. Veamos qué es lo que sucede. Si le damos Enter, analicemos primero a Juan. A Juan le aparecieron el valor de fútbol y el valor de correr. Vamos a revisar dónde teníamos los hobbies para Juan. Los hobbies para Juan era fútbol y correr. En ese caso, en la parte superior dice fútbol y correr y aquí nos apareció para Juan fútbol y correr. Entonces, básicamente lo que hacemos es decirle desde dónde hasta dónde nos va a mostrar esa parte de los elementos. Si yo le pongo 3, vean, ya me aparecen 3 elementos. O sea, desde la posición 0 me va a mostrar 3 elementos. Digamos, si yo le pongo desde la posición 1 y le pongo 2, vean que ahora la diferencia, por ejemplo, para Juan es que aparece correr y cantar. Y fútbol, que era el primero que aparecía anteriormente, por aquí tenemos Juan aparecía con fútbol, ahora ya no aparece así. Entonces, en este caso, estos elementos, el primer valor nos indica a partir de cuándo y el segundo valor nos indica cuántos. Si yo pongo un valor negativo, hace lo contrario, lo muestra de abajo hacia arriba. Le dice en este caso cuántos valores voy a mostrar, en este caso hacia arriba, o sea, de manera negativa. Si aquí le pongo menos, ahí así ya no lo acepta. Nada más sería el valor negativo que tendríamos en la parte de acá. Entonces, eso es, así es como funciona en este caso el parámetro slice, que nos sirve justamente para la parte de la proyección, para decirle qué es lo que nosotros andamos buscando a partir de qué posición. ¿Cuántos elementos? Recuérdense que el primero es la posición y el segundo es cuántos elementos quiero mostrar de la parte de ese vector. Bien, veamos ahora, ya vimos con la parte de la proyección. Recuérdense que esto que vimos acá como segundo parámetro es lo que se muestra, ¿ok? Muy diferente es lo que vimos en el inicio, es cómo se filtra cuando usamos el operador all, el operador int y el operador n y n. Ahí es cómo se filtra, o sea, la información que voy a mostrar, los documentos que voy a extraer. Pero en este caso, después de haber extraído esos documentos, el siguiente valor, la proyección es cómo se muestran. Aquí le digo que hobbies me muestre nada más estos elementos y que me muestre también nombres. Pero veamos ahora otra parte del proceso de filtración. Yo le puedo poner db.alumnos.find, abrimos paréntesis y abrimos llaves, y aquí puedo colocar ahora otra operación. Yo le puedo poner siempre, recuerden que estoy trabajando solo con vectores, le puedo poner .hobbies, .1 por ejemplo, y le puedo poner cantar. Aquí vamos a poner .preview.
Recuérdense que siempre al final agregamos el punto pretty para que la información se vea un poco mejor. Si le damos enter, van a notar que a diferencia ahora lo que le estamos diciendo es que me busque los documentos o que me muestre los documentos en donde en la posición 1 del vector tenga la palabra cantar. Hace rato vimos que tanto el all como el in, el n y el filtro como tal original que pusimos para el vector me busca los elementos en cualquier posición. Sin embargo, ahora con este dato le estoy diciendo de que el segundo hobby sea cantar. Si yo le pongo 0, no nos muestra ninguno. Significa de que no hay ninguno que como en primera opción puso cantar. En el 1 sí. Veamos en el 2 si alguien como tercera opción puso cantar. Sí, ¿verdad? Está Juan López, tiene cantar como segunda opción, como tercera opción y este como tercera opción. Recuerden que este es 0, 1, 2. Y si le pongo, por ejemplo, como posición 3, ya no hay ninguno. Entonces, puedo hacer un filtro para buscar específicamente en una posición donde yo quiero buscar un valor. Así es como funciona lo que acabamos de colocar en esta condición. Solo que si notan, anteriormente cuando yo colocaba los nombres de campos, normalmente lo hacía sin utilizar comillas. Sin embargo, ahora estamos agregando comillas al nombre porque le estamos colocando parámetros adicionales. Entonces, cuando nosotros querramos colocar parámetros adicionales, cuando nosotros querramos buscar parámetros adicionales, entonces tenemos que colocarle entre comillas el valor para que lo pueda identificar. Y esa es la manera en cómo funciona en este caso la parte de la búsqueda de valores usando vectores. Veamos ahora con los subdocumentos. Vamos a ver, ahí teníamos un subdocumento que vamos a analizar. Este era un subdocumento. Imagínense que ahora yo quiero buscar todos los documentos en donde el teléfono de casa sea un número específico, por ejemplo. Entonces puedo hacer lo mismo, puedo ponerle db.alumnos.find y adentro colocamos la respectiva condición. Para buscar en este caso dentro de subdocumentos, coloco siempre el campo principal y después le puedo colocar un subfiltro de esta manera. Y ahí colocarle, por ejemplo, que estoy buscando que el teléfono de casa sea el 2440, le pusimos 9294. 24 2440 92 92. No nos coincidió, vamos a ponerlo de otra manera. Le vamos a poner db.alumnos.find, abrimos paréntesis y le vamos a poner en este caso la condición, y para que nos funcione lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a poner teléfonos.casa, dos puntos, y ahí le vamos a agregar de nuevo el valor. En este caso sería 2440-9294.predio. Veamos ahora sí ya me lo filtró. El teléfono de casa es el 2440-9294. Entonces la manera de buscar dentro de subdocumentos es colocándole en ese caso el nombre de la propiedad inicial, posteriormente colocarle la siguiente propiedad que queremos analizar y luego el valor, y de esa manera podemos encontrar justamente esa misma información. Bien, vamos a hacer ahora otras actualizaciones para hacer un nuevo ejercicio, para hacer como una combinación con un objeto más complejo. Voy a poner siempre db.alumnos.find, vamos a ver llaves, coma, y vamos a hacer una proyección donde nada más me muestre el guión bajo ID, 1 y los nombres. Vamos a hacer unas actualizaciones diferentes para que vean cómo podemos en este caso combinar vectores y subdocumentos.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar con Juan. Entonces le vamos a poner db.alumnos.update. Ponemos la condición que sería el guión bajo ID, dos puntos y agregamos el object ID. Luego le ponemos la coma. Utilizamos el $set para poder colocar el nuevo valor. Y fíjense lo que vamos a hacer en este caso. Para poderlo poner en orden, quizás aquí le voy a dar Enter para que podamos analizarlo abajo. Aquí sería abrir llaves para colocar el valor. Y fíjense lo que vamos a hacer en este caso, con este valor. Vamos a combinar siempre, bueno, de hecho vamos a colocar el nuevo campo que se va a llamar, en ese caso, amigos. Dos puntos. Y amigos lo vamos a guardar como un conjunto de valores, como un array. Pero ese array que vamos a guardar lo vamos a poner como objetos. Entonces aquí a este le vamos a poner primero el nombre del amigo que vamos a almacenar. Por ejemplo, digamos, vamos a poner Alex, dos puntos. Además del nombre le vamos a agregar el apellido. Alex Rodríguez. Además de eso le vamos a poner el campo edad, digamos tiene 22, y ahí tenemos el primer valor. Este básicamente es un elemento del vector. Se recuerdan que el vector puede estar compuesto por varios elementos. Entonces ahora vamos a agregar el segundo elemento, que en este caso siempre sería nombre. Digamos que a este le vamos a poner Katia. De apellido Rojas. Aquí le falta apellido. Y la edad le vamos a poner 28. Y vamos a agregar un tercer amigo, nada más para que lo tengamos como referencia. Vamos a poner el nombre, digamos que va a ser Alex, Katia, Raúl. Apellido Mejía, por ejemplo. Edad 31. Entonces, hasta ahí ya tenemos agregados, en este caso, los tres amigos para este elemento. Entonces le damos Enter. Recuerden que aquí debemos de cerrar este corchete. Cerramos ese corchete. Luego debemos de cerrar esta llave. Bueno, aquí nos va a dar error porque nos hizo falta acá agregarle el set. Déjenme ver que nos genere el error para ver si lo podemos corregir. De hecho lo eliminamos a Juan. Vamos a agregar a Juan de nuevo. Como no colocamos el set, bueno, lo van a ver cómo quedó. db. Para que vean el error y que puedan después darse cuenta cómo lo podemos corregir. Finds.ready. Vean que al inicio estaba Juan en el primer documento y ahora Juan nada más tiene el parámetro amigo, pero vamos a revisar cómo estaba Juan. Por aquí teníamos a Juan. Juan López Santa Ana y edad 30. Y tenía hobbies. Vamos a agregar otra vez a Juan. Solamente le vamos a agregar el nombre y el apellido y los hobbies para que quede completo. Los demás se los podemos obviar. O sea, aquí nos falta los nombres, que eso era Juan, los apellidos
caso era López. Y los hobbies, los puntos era un vector donde tenía, por ejemplo, cantar, no recuerdo cuáles tenía, pero le vamos a poner bailar y el fútbol. Y le damos enter. Veamos cómo quedó ahora. Ahora volvió Juan López, solo que le quitamos la edad y todo lo demás, pero lo que nos interesa es que aparezca con esa información. Entonces con esto vamos ahora a actualizar los demás. Ya actualizamos a Juan, ahora vamos a actualizar a María Rosario, solo que a María Rosario pues le vamos a quitar todo el resto de datos y vamos a estructurar mejor el código. Vamos a poner mejor bb.alumnos.updates. Aquí le vamos a poner _id, que es el ID que vamos a modificar. Se lo vamos a poner en la siguiente línea para que lo podamos revisar bien. Aquí vamos a colocar el Object ID. A ese Object ID le vamos a modificar, entonces abrimos llaves. Y aquí lo que nos olvidó colocar es el set, dos puntos, para que pudiese aparecer combinado, si no, se recuerdan que modifica todos los datos. Y entonces acá ya le vamos a decir que vamos a agregar al campo amigos, dos puntos, abrimos llaves y ahí dentro vamos a colocar llaves. Entonces este tenía el nombre, dos puntos, Violeta, apellido, dos puntos, Zamora, la edad, dos puntos, 28. Ese es el primer amigo. Entonces le agregamos el segundo, que sería en este caso el nombre, Sergio, por ejemplo. Y para si se les hace conocido, le vamos a poner Ramos. Y la edad, 29. Y agregamos un tercero, en este caso sería el nombre, ahora vamos a poner Ramírez, edad 25. Entonces acá igual tenemos que cerrar una llave, perdón, un corchete, que sería este corchete de acá. Luego debemos de cerrar una llave, que es este del set. Luego debemos de cerrar otra llave, que es el de esta de acá. Y luego nada más nos falta cerrar el paréntesis. Y con esto debería de terminar la sintaxis. Ya tenemos ahora para el Object ID, que en este caso sería el que teníamos de María del Rosario. Vamos a agregar ahora para Rolando Castro. Hacemos el mismo proceso. Hoy como ya tenemos el set, solo tenemos que modificar los nombres de los amigos. Quitamos el Object ID, pegamos el Object ID acá, que sería el hash, y los amigos, digamos que siempre vamos a tener a Violeta Zamora, que es amigo de la misma persona, solo que aquí vamos a colocar a Manuel Linares, de edad 22, y Nadia, Villalobos, de edad 27.
Entonces acá, si le damos Enter, ya tenemos agregados estos elementos. Entonces lo que quiero que vean es cómo quedaron ahora estas combinaciones de datos. Si revisamos a los que les hemos agregado información, vamos a notar que, por ejemplo, Juan López tiene sus respectivos hobbies, pero además de eso tiene amigos. Esos amigos están compuestos por un vector. ¿Cómo sabemos que es un vector? Porque inicia justamente con un corchete. Luego, después de eso, nos damos cuenta que los elementos, en lugar de estar separados, al igual que acá, nada más por comillas, son básicamente documentos o subdocumentos. Estos subdocumentos son nombre, apellido y edad. Nombre, apellido y edad significa que esta persona tiene 3 amigos, lo mismo que esta persona tiene 3 amigos y lo mismo que esta persona tiene 3 amigos. Entonces la cuestión es, ahora que ya tenemos una combinación entre, entre vectores y objetos, ¿cómo podemos hacer para buscar información? ¿Cómo podemos hacer para buscar datos? Para que nos muestre justamente esa información que acabamos de generar. Imagínense que queremos buscar a alguien que contenga o un amigo en específico. ¿Cómo vamos a hacer para crear esos filtros? Así como lo hicimos en la clase, en el momento anterior o hace un momento que estuvimos trabajando con vectores en donde colocábamos en este caso la información. Entonces vamos a hacer un ejercicio, le vamos a poner db.alumnos.find, abrimos y dentro de ella colocamos los filtros y lo que vamos a hacer es que como vamos a crear un campo combinado, le vamos a poner amigos, punto, y la propiedad que se llama nombre y vamos a decirle específicamente a quién andamos buscando. Por ejemplo, dentro de los amigos creo que agregamos a Felipe, si no me equivoco. Y le ponemos .pretty para que nos aparezca ordenado. No teníamos a Felipe. ¿Quiénes agregamos? A Violeta, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, ahora me devolvió justamente esos valores. Me devolvió, vamos a hacerlo más pequeño en la proyección. Voy a agregarle una proyección y le voy a decir que nada más me muestre los nombres y los amigos. Si se dan cuenta, me devolvió 2 elementos en donde María del Rosario tiene un amigo que se llama Violeta y también Rolando Carlos tiene un amigo que se llama Violeta. Entonces, básicamente con esto, con unirlos, yo le estoy diciendo que me busque justamente elementos que contengan esos valores, tal como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, que me mostrara, por ejemplo, cuando tenía un hobby de cantar o bailar. De igual manera lo podemos hacer acá. Incluso si yo quisiera hacer combinaciones, por ejemplo, imagínense que quisiera buscar todos los registros que la edad sea mayor a 25, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner que me muestre todos los documentos que tengan un amigo con edad mayor que 25. Entonces yo le puedo poner de igual manera db.alumnos.find y abrimos llaves. Y en este caso siempre vamos a colocar el campo que vamos a comparar, que en este caso sería amigos.edad. Y para decirle que me busque los que sean mayores a 25, pues igual vamos a utilizar el operador $GT, en donde le vamos a decir que sean mayores que 25. Y luego le ponemos el .pretty. Y si observamos, vamos a revisar, me aparecieron los 3 documentos. Me van a decir, pero este tiene 22. Sí, pero aquí hay uno que tiene 28, hay otro que tiene 21. O sea que cumple con la condición que sea mayor de 25. Igual este me parece que cumple con la condición que sea mayor que 25, porque tiene uno de 28 y otro de 29. Hagamos la condición y que me busque mayores que... Yo creo que ninguno puse mayores que 30. Bien, tengo uno mayor. Aquí hay uno que tiene 31 y es el único. Por eso me aparece en el listado. Pongámosle 32 y ahí ya no me aparece ninguno. Entonces, ¿cómo se lee esa condición? Básicamente le estamos diciendo que me busque todos los documentos en donde en el vector amigos tenga al menos un amigo que cumpla con que la edad sea mayor que 32. Pero como les mencionaba, podría ser que alguien me diga, pero mire, ahí cumple con algunos que sí tienen 20. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
Le voy a poner 25 siempre, como lo teníamos hace rato. ¿Qué pasa si yo quiero comparar una posición específica? Digamos que quiero comparar que el amigo número 3 o el amigo número 2 o el amigo número 1 sea el que tenga mayor que 25. Entonces puedo colocar acá punto, 2 puntos, y aquí yo le estoy diciendo que del vector que se llama amigos, que en la posición 2 el campo edad sea mayor que 25. Veamos ahora. De hecho, me aparecen todos porque en la posición 2 sería 0, 1, 2. Esta es la posición 2, es mayor que 27 y 31. Pongámosle la posición 1. Recuérdense que como es un vector, yo puedo empezar desde la posición 0. La posición 1, vean, aquí en la posición 1 solo me aparece 1, 2, porque solamente tengo 2 que son mayores que 25. Si le pongo mayores que 20, quiero cuánto tiene el otro, 28. Si le pongo mayor que 28, por ejemplo, solamente me va a aparecer 1. Vean, solamente me va a aparecer 1. Para que me aparezca, tendría que ponerle GTE para decirle que sea mayor o igual, y ahí sí me aparecen justamente 2. Con esto yo estoy comparando la posición específica. Anteriormente solo comparábamos el valor en cualquier posición, pero con esta condición yo comparo la posición específica en la que yo quiero localizar, en este caso, a un amigo específico. Y así podemos seguir agregando más combinaciones, pero ahora estas combinaciones haciendo uso de los famosos vectores. Cómo nosotros organizamos la información y ponemos esos datos para que se vean, en este caso, mucho más simple. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta? Recuérdense que esto, cada vez que vayamos agregando más datos, se va a ir tornando un poco más complejo. Y si se dan cuenta, la sintaxis o la manera de buscar la información ya no es igual a como nosotros lo hacíamos cuando estábamos trabajando con SQL. Probablemente después de haber utilizado tanto la sentencia select, se nos sea mucho más simple poder encontrar algún tipo de combinación o poder colocar cualquier tipo de datos que queramos encontrar. Pero en nuestro caso, acá cuando estamos trabajando en MongoDB, como la sintaxis cambia un poco, entonces la manera en cómo nosotros representamos los datos o la manera en cómo nosotros buscamos la información cambia por la sintaxis misma que se está utilizando. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, yo les pido en alguna evaluación que me busquen o que me inserten documentos o subdocumentos, esa es la manera en cómo lo van a poder hacer. Acuérdense que eso que nosotros acabamos de hacer con el comando update, de igual manera lo podemos hacer haciendo uso del comando de la función insert. Yo puedo poner un insert y dentro de ese insert puedo colocar de igual manera nombres y, como le hemos venido haciendo, digamos, vamos a poner Henry, apellidos, Ramírez, y aquí de igual manera podría colocar amigos, y ya ese amigos podría estar compuesto por un vector, y ese vector podría estar compuesto por objetos, y en ese objeto yo le puedo poner, por ejemplo, nombre, Ernesto, digamos, apellido, Galdames, por ejemplo. Aquí le pongo otra coma, agrego corchetes, aquí me faltó la edad, por ejemplo, 22, y puedo otra vez poner nombre, 2 puntos, Pablo, apellido Cortés, por ejemplo, y la edad 35. Ya es, aquí lo que estoy haciendo es insertando, por lo tanto también al momento de hacer el proceso de inserción yo puedo estructurar también documentos compuestos. En este caso amigos, aquí le falta 2 puntos, en este caso amigos pasa a ser un dato que nosotros vamos a insertar, en donde la composición de esos datos pasaría a ser un vector. Aquí le decimos amigos, es un vector. Ese vector está compuesto, cuando abrimos llaves, está compuesto por subdocumentos. El primer subdocumento tiene nombre, apellido y edad, y el segundo subdocumento también tiene nombre, apellido y edad. Consideren también, por ejemplo, que como por ser un documento no estructurado,
No necesariamente los tres deben de llevar los campos o los datos que hemos mencionado. Podría ser que el segundo solo lleve nombre y apellido y no tenga edad. Podría darse toda la combinación que nosotros ya sabemos. Si yo le doy Enter, eso ya me permite insertar un nuevo documento y al momento de mostrarlo, vean, tiene la misma estructura tal cual lo hicimos con los ejemplos anteriores. Así que respeta, digamos, la misma funcionalidad. Y esa es la manera en cómo manejamos subdocumentos y cómo manejamos subdocumentos y vectores dentro de un documento en MongoDB, dentro de las colecciones. Más adelante vamos a seguir haciendo operaciones todavía un poco más complejas con respecto a estos documentos. Necesito que, por ejemplo, empecemos a ver cómo funciona la parte de los cálculos, cómo se hacen procesos de actualizaciones, etc. Pero por el momento, con esta parte que hemos logrado tocar hasta ahorita, pues ya tenemos avanzado un poco más sobre el conocimiento acerca de esta base de datos. No se les olvide que la próxima semana vamos a tener una evaluación y esa evaluación justamente va a ser hasta lo que hemos visto en esta clase. Así que traten de hacer los ejercicios en su computadora. Si alguien ha tenido algún inconveniente, pues dígamelo o escríbamelo en correo electrónico si tuvo algún inconveniente de algo que no le funcionó. Revisen la sintaxis, o sea, si les da algún error, revisen que pueda ser una coma, un punticoma, una llave, un paréntesis que no han cerrado, un corchete que han abierto y no han cerrado. Cualquiera de esos elementos que no cumpla con la sintaxis de lo que están creando, probablemente les genere algún inconveniente al momento de estar trabajando con el gestor de bases de datos. Así que revisen bien la sintaxis y si pues les da algún tipo de error o algún tipo de problema, mándenme alguna captura de pantalla para que yo pueda revisar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que les está generando el error y por qué no les está funcionando los ejercicios que estamos elaborando. Bien, si no hay pregunta, como les decía, no se les olvide, la próxima semana hay examen. El examen sería el día sábado. El día jueves siempre tendríamos clases y el día sábado les voy a dejar la evaluación para que la hagan durante todo el día. Si no hay preguntas, eso sería todo y nos vemos el próximo jueves. Feliz tarde.